Hola, bienvenidos. Estamos en el canal YouTube del canal nuestro del Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Y hoy vamos a abordar un tema que nos está preocupando mucho a nuestros colegiados, que nos preguntan con mucha frecuencia sobre el tema de jubilación y las compatibilidades que puedan tener su jubilación una vez que se jubilan con las actividades privadas que vengan a realizar y también con el sistema nuevo que hay de cotización en el régimen de autónomo. Para eso hemos invitado a nuestro estudio de televisión de aquí del Colegio Oficial de Médicos a don José Ramón González, que está a mi derecha, subdirector provincial de Jubilación, Muerte y Supervivencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Málaga, a doña Carmen Montes, directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, a don Sisto Bastaso, que es el subdirector provincial de Procedimientos Especiales de la Tesorería General, y a doña Dulce Morón, que es nuestra vocal, de médicos jubilados de aquí de la corporación nuestra pública. Me gustaría que empezaran ellos haciendo una breve introducción. Nosotros hemos estado recopilando durante esta semana las preguntas que más les inquietan a nuestros médicos con respecto al tema de jubilación. Y yo me gustaría que antes de empezar a transmitirles esas preguntas me hicieran una breve introducción. Tú, José Ramón, de la última novedad que hay en materia en tu caso, como es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, para el tema de jubilaciones, y en tu caso, Sisto, con respecto a cómo se está cotizando hoy en el autónomo. Esa variedad que hay, creo que de 2023 ya, ¿no?, que está en vigor, pero que los médicos tienen que hacer unas notificaciones, que nos explique brevemente cómo está funcionando eso, tú también nos expliques brevemente alguna novedad que te sugiera que hay actual en el tema de jubilación, y después, si os parece, os transmito las preguntas que me han hecho los colegiados, ¿de acuerdo? Pues tiene la palabra don José Ramón para que nos cuente un poco genéricamente, y luego yo te haría preguntas concretas. Vale, más concretas, perfecto. Bueno, en primer lugar, como formas de compatibilidad de la pensión de jubilación, con el trabajo hay muchas y son muy amplias, ¿no? Entonces, hay algunas que llevan conviviendo más tiempo, como por ejemplo conocemos todo la de compatibilizar la pensión con ingresos que sean inferiores al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, siempre y cuando no requieran de su alta en algún régimen de la Seguridad Social conforme a los criterios de la Tesorería General. Quizá la más significativa por el sector al que nos encontramos de los médicos sería la disposición adicional 35ª, ¿no?, que es realmente atractiva para compatibilizar lo que es el trabajo de los médicos, ya sea a jornada completa o a jornada parcial, con el 75% de la pensión de jubilación. Vale, pues entonces, como veo que lo centras concretamente en las preguntas que yo tengo aquí, si te parece lo dejamos para que luego te haga las preguntas concretas y ya desarrollamos y así concretamos perfectamente. Yo quiero muy brevemente, el autónomo, ¿cómo está cotizando actualmente? Y ahora te preguntaré lo que a la gente le inquieta sobre ese tema. El autónomo hasta el 31 de diciembre del año 2022 pues venía cotizando pues en función de la base que escogía directamente. No había ningún límite, salvo unos límites de edad, porque a partir de los 49 años no se podía escoger una base por encima de un tope que no era el tope máximo. En el año 2023, por las recomendaciones del Pacto de Toledo, se estableció que la cotización al régimen de autónomo tendría que ser proporcional a los rendimientos netos que obtuviera el trabajador, y pues estamos en un proceso transitorio que va a durar 9 años en el que se van a adaptar las bases de cotización de todos los trabajadores autónomos a los rendimientos que obtengan por su trabajo. Bien, pues entonces te voy a hacer las preguntas concretas de algunos de nuestros colegiados que nos hacen. El nuevo sistema de cotizar está en función a sus ingresos reales. Bien, si esos ingresos se hace una vez en tu vida, lo vas haciendo con frecuencia. Si esos ingresos, si yo hoy te digo que mis ingresos son X y mi base la calculáis en función a esos ingresos, ¿qué pasa cuando el año que viene ya no son esos ingresos? El sistema actual lo que permite es prever cuáles van a ser tus ingresos, y si por cualquier cosa o son superiores o son inferiores a los que habías previsto, te da 6 oportunidades al año en los meses impares para modificar tu opción de base de cotización. Otra pregunta que nos hacen con frecuencia es, bueno, mire usted, yo tengo un plazo para hacer esto, para comunicarle a usted, tesorería, cuáles son mis ingresos para que usted calcule así mi base de cotización. Yo no lo hago. ¿Qué pasa? ¿Me ponéis una mínima por defecto? ¿Me sancionáis por no haber contestado a esa pregunta? No es así. Nosotros no le preguntamos a nadie cuántos son sus ingresos. Lo que hacemos es que la agencia tributaria o las agencias forales nos comunican los ingresos que el trabajador ha declarado en su declaración de la renta. Y con esos ingresos los comparamos con la base que eligió y se regulariza
al final del año siguiente. Vale, y otra cuestión también que hacen con respecto a esto, y con esto a lo mejor vamos a terminar contigo y pasaremos a los compañeros, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay una pluriactividad? Si yo estoy cotizando en el tope máximo de la Seguridad Social porque me tiene de alta el régimen general, ¿para qué cotizo en el autónomo si después mis bases van a estar topadas? Y si yo voy a cotizar de más, porque si me van a coger mis ingresos privados, que son elevados, cuando yo ya estoy en el tope máximo por la Seguridad Social, en el régimen general, ¿de qué me vale cotizar también en un tope alto en el autónomo? Pues de poco, pero tiene que cotizar, y lo que está previsto es que a partir del mes de abril del año siguiente al que se regularicen las cuotas, se le devuelva el 50% de la cotización que ha realizado por encima de topes de contingencias comunes. O sea, del 28-30 que él paga, pues se le devolvería la mitad del exceso. ¿Y esa devolución va a ser de oficio o nos va a obligar a estar pidiéndola cada año? De oficio. De oficio. Bueno, creo que con respecto a ti no me han hecho más preguntas, o sea que yo creo que ahí terminamos. Vamos a entrar un poco entonces ahora en las clásicas, digamos, que nos hacen para la jubilación. Lo más clásico que nos preguntan: yo he terminado del régimen general de la Seguridad Social y me he jubilado y quiero continuar con mi actividad privada. ¿Puedo continuar con mi actividad privada con independencia de que yo sea anterior al 95, que había una diferencia por la disposición aquella transitoria, a que sea posterior? ¿Puedo seguir trabajando en la actividad privada una vez que me jubilo y me queda el 100%, si me corresponde el porcentaje del 100%? ¿Me queda mi pensión completa y puedo seguir la actividad privada? Bueno, ahí tenemos varias fórmulas de compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. Es un tema, además, que ha ido evolucionando en las últimas décadas, porque nuestra regulación, tanto la Ley General de Seguridad Social como las órdenes ministeriales de desarrollo, partían en principio de una incompatibilidad absoluta. La realización de cualquier trabajo suponía la suspensión de la pensión, y esto ha ido evolucionando con los años. En la actualidad tenemos varias fórmulas de compatibilidad. La más conocida quizás sea la situación de jubilación activa, que además va a experimentar ahora, a partir del 1 de abril de este año también, una reforma importante que también va a facilitar su acceso y cambia algunos aspectos de la cuantificación. En cuanto a la pregunta concreta, sí, se puede. O sea, hoy en día se puede compatibilizar el percibo de la pensión de jubilación con la realización de un trabajo por cuenta ajena o de una actividad por cuenta propia, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. Y luego hay distintas fórmulas que ya, pues en cada caso, cada pensionista, cada trabajador tendría que analizar, estudiar cuál es la que más le conviene. Por un lado tendríamos la jubilación activa, que con carácter general permite compatibilizar el percibo de la pensión hasta ahora con un 50% de la pensión. Pero eso está, perdón que te interrumpe, si estamos hablando de activa porque me jubilo en el régimen general y sigo trabajando en el régimen general. ¿A jornada parcial o un 50%? En el régimen general o por cuenta propia. Si es por cuenta propia, y si soy anterior al 95, ¿no estoy exento de darme de alta en renta? Si este profesional ha tenido su colegiación anterior, en ese caso son perfectamente compatibles. Compatible cobrando el 100% sin tener que renunciar a nada de su pensión. Efectivamente, porque al no haber comunicación, al no haber cómputo recíproco de cotizaciones entre la mutualidad alternativa, pues entonces se consideran que esas prestaciones son perfectamente compatibles. ¿Pero está obligado a irse a la mutualidad? Mantiene. O sea, yo me jubilo del SAS y tenía ya actividad privada. Sigo cobrando mi pensión y sigo con mi actividad privada porque esta actividad privada estaba exenta de estar de alta en renta y por tanto también es mutual. No, si inicia la actividad por cuenta propia ahora, estaría obligado a darse de alta. Si la inicia con posterioridad a la jubilación, se va a la mutual. Sí. ¿Correcto? Y eso es compatible. Sí. Vale. Sí, sigue explicándonos. La novedad es que... O te hago más preguntas si quieres, que estén relacionadas con lo que nos estaban diciendo. Está igual, porque se repite mucho. Bien, esto nos pregunta, en esa situación, anterior al 95, en el que ya tenía compatibilizada, porque no tenía por qué estar de alta en el régimen del RETA, y la mutual es una alternativa para la obligación del RETA. Como yo no la tenía, no estoy ni en RETA ni en mutual. Me jubilo y sigo cobrando mi pensión de jubilación, pero voy a seguir con mi actividad privada. ¿Tengo que notificar eso al INS? Sí, la obligación de comunicación siempre existe.
Esa Pero no obligación. pedir permiso, sino comunicar que yo estoy exento. Exactamente. No tengo que esperar una autorización para yo continuar con la actividad. Es una obligación de comunicación del Correcto. inicio de esa actividad. Y luego ya nosotros de oficio, la entidad gestora, en colaboración con la tesorería, pues iniciamos las actuaciones que procedan, se regulariza importe, etcétera, etcétera. Voy a permitirme que las lea porque toda la memoria no me las sé. Me tendré que poner las gafas a mi pesar, que soy muy vanidoso, ¿no? Pero bueno, esto es la misma, los que nos preguntan lo mismo. Los anteriores, posteriores al 95 queda claro, depende de cuándo haya comenzado la actividad, ¿no? Si la comenzó antes del 95 no tiene que estar en ninguno de los dos, y si no seguiría a mutual, que es perfectamente válido irse a la mutualidad, ¿no? Debe de comunicarlo al INS, debe de comunicarlo una vez que le conceden, porque eso también lo preguntan mucho, una vez que le conceden la pensión o en el impreso de solicitud ya tiene que decirlo, porque el impreso de solicitud no es claro, y te dice, ¿va usted a seguir trabajando? Y nuestro miedo, el miedo de nuestros colegiados es que si le dices que sí, lo entiendan como una parcial o una activa y le paguen el 50% de la pensión y lo haya que estar reclamando para acreditarle que lo que nosotros estábamos diciendo es que ya la teníamos y vamos a continuar con ella. Pero no hay ningún casillero previsto en el modelo de solicitud para yo explicar cuando pido mi pensión de jubilación que voy a seguir con la actividad privada que ya tenía previamente, pero que eso no implica que esté renunciando a nada de mi pensión. Hombre, siempre hay en la solicitud hay una casilla de observaciones, alegaciones, donde el interesado ¿Se puede dar esa explicación? puede dar esa breve Si ahí no se explicación. pusiera y se dejara en blanco, que es una recomendación que muchas veces hacemos, y a posteriori, una vez que concedan la pensión, se notifica y se comunica la continuidad de la actividad privada, también sería legal ese mecanismo, ¿no? Sí. La solicitud de la compatibilidad se puede realizar en el mismo momento en el que se formaliza la solicitud de jubilación o con posterioridad. Lo único que cambiaría serían los efectos económicos de esa compatibilidad. Bien, otra pregunta que nos hacen, y esta sí, a mí me crea muchas dudas y quiero que me aclaréis. ¿Y si solo ha estado siempre en el RETA? O sea, siempre ha sido autónomo desde cuando no era obligatorio, pero cuando ya empezó a ser obligatorio, él quiso darse de alta voluntariamente al RETA, que se abrió una franja de periodo. Los colegiados pudieron elegir Efectivamente. libremente. Entonces hay gente que en aquel momento dijeron, como no tengo ninguna, porque no trabajo en la pública, no tengo ningún sistema de pensiones y me voy a dar de alta el RETA. Y ahora llega ya el momento en el que han cotizado suficiente y se jubilan. Me jubilo pero cobrando pensión del RETA. ¿Puedo iniciar una actividad privada yéndome a mutual? Yo, si esto no me corrige, porque aquí los criterios competentes. creo que se mantiene la obligación de conservar la afiliación y el alta en el RETA. No puede renunciar al régimen de autónomos para irse a la mutualidad alternativa. Ni jubilado siquiera. Ni jubilado. Entonces, para la persona que ha estado en el RETA toda su vida, tendrá no que cabe la irse. posibilidad de compatibilizar después con una privada que no implique renuncia, me Una refiero. cosa no significa Pero ya. que no pueda compatibilizar, pero lo que sí debe es permanecer afiliado y de alta en el RETA. Y se le aplicaría el régimen de compatibilidad. Pues, Pero se le reduciría la pensión. O se le reduciría la pensión, o si sus ingresos son inferiores al salario mínimo podría causar baja en RETA, pero ya estaríamos en una legislación general para todos los trabajadores, no Sí, no es exclusiva del médico. La duda de este doctor o de algunos en este sentido es que, como yo no tengo esa alternancia, porque siempre he estado en el RETA, entonces lo que a mí me genera la pensión de jubilación es mi cotización del RETA. Por tanto, ahora si yo me jubilo, ¿puedo seguir trabajando, pero yéndome a la mutual? No. Tiene que ser cotizando en el RETA y renunciando a la parte que pueda corresponder. La diferencia... O no, porque tiene por qué renunciar. si ese colegiado, este profesional realiza una actividad por cuenta propia, podría compatibilizar el 100% del percibo de su pensión con sus ingresos de trabajo, siempre y cuando acredite que tiene contratado a un trabajador por cuenta ajena para la realización de esa misma actividad por la que está dado de alta en el RETA. Eso va a ser así hasta el 1 de abril, que entra en vigor la modificación. Y en este aspecto sí que va a haber una pequeña modificación, van a cambiar los porcentajes, pero teóricamente aquellos profesionales que estén en esa situación van a mantener, digamos, este beneficio de compatibilizar el 100% hasta que finalicen el desarrollo de esa actividad. Correcto, porque crea un empleo. Al crear un empleo de jornada completa... Entonces, ahí en ese caso puede cobrar perfectamente su pensión íntegra, el 100%, y compatibilizarlo con sus ingresos por trabajo. El requisito que hasta ahora se le pide en nuestra legislación, en las que hay ahora mismo vigente, es eso, el tener contratado a un trabajador por cuenta ajena para esa misma actividad.
A partir de abril, cuando cese en esta actividad, si iniciase una nueva actividad o reanudase la anterior, en ese caso ya entraría en aplicación la nueva regulación. La nueva regulación modifica un poco los requisitos y exige, para que el trabajador por cuenta propia, en este caso estábamos diciendo del RETA, pueda compatibilizar el tener acreditado la contratación de un trabajador por cuenta ajena indefinido, con una antigüedad mínima de 18 meses, o bien contratar a un trabajador por cuenta ajena que en los 2 años anteriores no haya tenido vínculo laboral con esa misma empresa. persona, ¿vale? O sea, que no lo despidió antes cuando cierra. Correcto. Y luego lo contrata para continuar y acogerse a este beneficio. Correcto. Y los porcentajes también varían un poquito, ¿vale? Porque entre 1 y 3 años, entre el primer año y el tercer año de demora, el porcentaje de compatibilidad es del 75%, si no me equivoco. Correcto. A partir del cuarto año es el 80% y a partir del quinto ya el 100%. Entonces, van a variar un poquito los porcentajes de compatibilidad y los requisitos en los que tiene que tener acreditado haber contratado a un trabajador por cuenta ajena. Pero la compatibilidad estaba ya como fórmula con anterioridad y sigue estando con estas pequeñas modificaciones que entran justamente en vigor ahora el 1 de abril de este año. Mira, nos pregunta un estomatólogo, hago la diferenciación de la especialidad porque la estomatología es distinta al resto de la medicina, porque ellos siempre estuvieron obligados a estar en el RETA. Ajá. No sé por qué circunstancias, era un colectivo que sí estaba obligado a estar de alta en el RETA. Este señor es estomatólogo de la Seguridad Social, está al régimen general, y siempre ha sido autónomo en su actividad privada en el RETA obligatoriamente. Ahora le llega la hora de jubilarse en el sistema público de salud. Puede seguir cobrando su pensión 100% y mantener el RETA de autónomo de estomatólogo. Con esta fórmula de la jubilación activa sí, podría acogerse. Sí. Pero la jubilación activa, ¿qué implica? ¿Que tenga que renunciar o contratar a un trabajador o mantenerlo? Efectivamente. O sea, que solo con el hecho de que este estomatólogo mantenga a su enfermera en alta, podría cobrar del régimen general su pensión 100%, seguir cotizando en el autónomo hasta que se jubile, que no le queda tampoco mucho tiempo porque se ha jubilado con 66. Durante la situación de jubilación activa la cotización se reduce y lo que hay es lo que se llama una cotización de solidaridad, que es equivalente al 9%. Eso es. Entonces, si este estomatólogo acredita que tiene contratado a esta trabajadora por cuenta ajena de manera indefinida, que tiene una antigüedad de 18 meses, durante el primer, segundo y tercer año de esa situación va a poder compatibilizar el percibo del 75% de su pensión con sus ingresos de trabajo, a partir del cuarto año el 80%, a partir del quinto año el 100%. Eso sí, esa actividad la inicia a partir del 1 de abril. Si la inicia la nueva actividad a partir del 1 de abril, que es el criterio que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha establecido para la aplicación de esta nueva regulación. Porque eso estaba generando también muchas dudas. Nosotros hemos recibido también muchas consultas, porque hay pensionistas que ya lo eran con anterioridad a abril e incluso que ya estaban en situación de jubilación activa. Entonces lo que nos preguntaban es, ¿y con nosotros qué va a pasar? ¿Nos vais a aplicar la nueva regulación? ¿No nos vais a respetar como estábamos antes? Entonces lo que ha dicho la Dirección General de Ordenación es que aquellas situaciones que ya estén consolidadas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma se mantienen mientras se mantenga el ejercicio de esa actividad compatible, y si la actividad se inicia o se interrumpe y se reanuda ya con posterioridad al 1 de abril, ya sí que sería de plena aplicación la nueva regulación de esta modificación que os acabo de explicar. La comunicación esa que hemos hablado antes, de comunicarle que vamos a seguir con esa actividad privada, pese a que ya hemos generado la prestación de jubilación en el régimen general, ¿a quién es? ¿Al INSS o a la Tesorería? ¿O a los dos? En principio al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Puede hacerlo en el mismo modelo de solicitud, o sea, cuando formaliza su solicitud o una de jubilación, posteriori una vez que haya efectivamente. Puede hacerlo de forma simultánea con la solicitud o con posterioridad. Pues yo creo que las preguntas que nos hacían nosotros, pero ahora nuestra vocal tendrá alguna del grupo vuestro de las vocalías, alguna pregunta que tú quieras también hacerle. Bueno, yo querría aclarar un poco, para los que no tenemos ni idea de estas cosas, ¿qué diferencia hay entre la capacidad que tú tienes de trabajar si tienes una invalidez total, absoluta o gran invalidez? Si hay posibilidad con eso de seguir trabajando.
Bueno, en principio, muy esquemático. La incapacidad total lo es para la que ha sido tu profesión habitual, incapacidad permanente total para la profesión habitual, por lo cual, por definición legal, permitiría en principio la realización de otras actividades o de otra profesión distinta de la tuya habitual, de la que ha sido habitual y por la que se te ha reconocido ese grado de incapacidad, ¿vale? La incapacidad permanente absoluta, pues la definición que da la Ley General es aquella que te impide la realización de cualquier actividad o de cualquier trabajo. Y la diferencia con la gran invalidez es que la gran invalidez implica, además de esa incapacidad, la necesidad de ayuda o de concurso de una tercera persona, dice la Ley General, para la realización de actividades básicas de la vida diaria. Es un tema complejo y complicado porque además recientemente el Tribunal Supremo ha cambiado la jurisprudencia que venía sosteniendo en esta materia. Entonces hemos pasado de unos años en los que la jurisprudencia era bastante flexible y permitía con cierta holgura la compatibilización del percibo de las pensiones de incapacidad absoluta y gran invalidez con la realización de otras actividades, a una última jurisprudencia que es más estricta en ese sentido, ¿eh? Y en el momento en que se realice la última jurisprudencia, lo que nos viene a decir que cuando se realicen actividades que conlleven la afiliación o la inclusión obligatoria, el alta en cualquier régimen de seguridad social, eso ya determinaría la incompatibilidad con el percibo de la pensión. Entonces, esa es un poco la situación actual de cómo está el Entonces, al hilo de esa pregunta, te interrumpo un poquito, cuando un médico se jubila por la edad, podría compatibilizar con una actividad privada, y cuando te jubilas por incapacidad total, no. Hasta los 65 años. Sí, exactamente. Tienes que esperar a ser la edad de jubilación. La edad de jubilación de los 65 años, porque el régimen de compatibilidad que operaría ya sería el de los pensionistas de jubilación, no el que acaba de comentar la compañera Carmen, por el tema de la incapacidad. Entonces, si hay una invalidez con 40 años, que ha cotizado poco, que queda poco, que tiene unas limitaciones porque tenga una total o una ingreso, no puede trabajar, ni siquiera esto que habéis comentado, si no llega al salario mínimo. Es que depende si tiene una total o si tiene una absoluta, depende mucho del grado Dependerá y del tipo grado, de actividad concreto que vaya a realizar. Pero que puede ser médico de una especialidad a otra, uno necesita movimiento y el otro simplemente puede ser un trabajo intelectual. Si lo que se le ha reconocido es una incapacidad permanente total por su profesión habitual de médico, no podría compatibilizar la pensión con el ejercicio de la actividad de médico, porque ya ha sido declarado incapacitado permanente para esa profesión. Podría, por ejemplo, dedicarse, no sé, a otro tipo de actividad que fuese a otro distinta. tipo de actividad. Hay una fórmula específica para la actividad de creación artística, se me ocurre, por ejemplo, pero siempre y cuando fuese otra profesión distinta de la suya habitual y por la que ha sido calificado como incapacitado permanente. El problema con eso es que hay veces que ocurre que un médico se jubila por incapacidad total para su profesión habitual porque era médico de urgencias. Entonces no tiene capacidad, porque un problema de columna, lo que sea, no tiene capacidad para estar en urgencias, pero sí en un ambulatorio recetando a pacientes. Bueno, un psiquiatra o pero claro, al ser la calificación de total para la medicina, ya no abarca cualquier especialidad. Bueno, y entonces ya hay muchos jubilados con invalidez o no que quieren compatibilizar su pensión pues con seguir formándose, por ejemplo, un MIR, que hay cotización. ¿Es posible? Eso habría que analizarlo. Sí, ahí durante este año sería posible por lo que comentábamos antes, la disposición transitoria 35ª, que incluso las personas que ya se hayan jubilado, que estén en situación de jubilado, podrían volver al trabajo si su especialidad es médico de familia o pediatría. Y así lo certifica específicamente el Servicio Público de Salud, el SAS en este caso. Sí, pero eso podrían compatibilizarlo por esa vía. Pero no esa es la pregunta. Lo que está diciendo es que yo ya me he jubilado, me aburro en casa, voy a hacer el MIR otra vez.
para formarme técnicamente en otra hay que especialidad. examinarse y hay que... No, lo Pues que dice, creo que lo que dice entonces- es cuando quieres quedarte en tu trabajo siendo médico de familia o pediatra, que además el SANS nos dice durante que el son MIR no 2 sería años. médico de familia Sí, ni No, pediatra, durante ¿no? el MIR es un contrato de formación, ¿no? Eso era. Pero el MIR Formación. conlleva Ya. alta Claro, alta, obligatoria en claro, régimen sí, general. lleva alta obligatoria. Entonces volvemos al punto de partida. Yo quería aclarar, porque también me lo han preguntado mucho, aunque el que se quiere quedar en su puesto de trabajo de médico de familia o de pediatra tiene que firmar con el SAT 2 años, siempre tiene la opción de 15 días antes de decir ya no sigo. ¿Eso es así? Debe ser una normativa administrativa interna del Servicio Público de Salud. Vale. Desde el punto de vista de seguridad social, nosotros no exigimos plazos mínimos ni máximos. O sea, el profesional comunica cuando quiere iniciar la compatibilidad y cuando Hay gente quiere que cesar. quiere quedarse y a la hora de decir 2 años más, dice, pues 2 años no sé cómo voy a estar. Lo que Pero yo tengan- desconozco, que eso- sepan que tienen la opción, porque eso no lo hombre, puedo la gente afirmar. que quiere no quiere darse de baja luego. Con 100% de seguridad. Desconozco si ya la normativa interna del Servicio Público de Salud tiene Vale. alguna regulación específica sobre esa cuestión. Pero desde el punto de vista de la pensión, no. Interno nuestro no, de los 2 años. ¿Alguna otra cosa que ustedes crean que nos pueda ser de utilidad para nuestros médicos que están en esa fase ahora de irse ya a jubilarse del régimen general y quieran tener una actividad privada? Bueno, yo lo que invitaría a todos los profesionales que tengan dudas, que contacten con el Instituto Nacional de la Seguridad Social a través de nuestras distintas líneas. Tenemos plataforma con certificado digital, sin certificado digital. Está la plataforma TUS, Tu Seguridad Social, donde registrándote y dándote de alta puedes hacer una jubilación a la carta, pueden estudiar y analizar todas las posibles fórmulas de jubilación que les convendrían en cada caso, hacer simulaciones de si me voy ahora, si me voy el semestre que viene, si me voy en agosto, si me voy en diciembre. Y luego, bueno, pues insistirles en que si tienen un interés en seguir compatibilizando su profesión, pues se informen sobre todo de la jubilación activa. Es la fórmula que creo yo que más se ajusta al perfil profesional del médico, la fórmula de la jubilación activa. Tenemos esa fórmula específica de los pediatras y médicos de atención primaria que permite compatibilizar hasta el 75% de la pensión, y luego ya digamos tendríamos la fórmula general que es válida para todos los trabajadores, tanto de régimen general como de régimen de autónomo. ¿Qué implica, para concretar, para que el público se entere, qué implica una renuncia a cuándo? Pues dependiendo de la actividad que se realice, si nos centramos ya en lo que va a estar en vigor a partir del 1 de abril, ahí digamos que el porcentaje de pensión sería, si la actividad que se va a realizar, a compatibilizar, es por cuenta ajena, va en función de los años de demora. Durante el primer año se cobraría el 45% de la pensión, durante el segundo año el 55%, durante el tercero el 65%. Con un contrato a jornada completa en la actividad del régimen general. ¿A tiempo completo o a tiempo O a parcial? tiempo parcial. Ahí no hay limitación. Y a partir del quinto año de demora ya se podría compatibilizar el 100% de la pensión con los ingresos derivados del trabajo. Correcto. ¿Y en la privada qué implicaba? Si la actividad que se va a realizar es por cuenta propia, ahí entraría esa pequeña modificación que os explicaba antes, que tendría que tener contratado a un trabajador por cuenta ajena, Para que fuera con una 100%. antigüedad mínima de 18 meses de manera indefinida, o bien contratar de nuevo a un trabajador por cuenta ajena, indefinido, y que no haya tenido un vínculo laboral previo en los 2 años anteriores. Y sin contratación no es posible. Sin contratación, A otro personal que me ayude en la consulta. no. No es posible. Aquí cuando Entonces no hay... existe la jubilación activa para... Bueno, ahí, en ese caso cobraría solo el 50%. Vale. Sería posible, pero de forma Pero menos renunciando, atractiva. digamos, a un forma- 50% Exactamente, de la los pensión. porcentajes serían inferiores. Los porcentajes serían inferiores. Si quiere beneficiarse de un porcentaje mayor de compatibilidad, se tendría que acreditar este requisito de la contratación. Correcto, pues yo creo que nos habéis dejado muy claro esto. Muchas gracias, José, Carmen, Sisto, colegiados, todos públicos en general. Agradeceros que estéis aquí una vez más con nosotros para cualquier duda que surge. Yo espero que os haya resuelto la mayoría de las cuestiones que se habían planteado. De cualquier forma, le cogemos el guante a
aquí a los directores del INS, de la Tesorería, para que efectivamente cualquier otra duda que tengáis la planteéis a través del servicio jurídico nuestro, hasta donde nosotros lleguemos, que hemos aprendido y que ya teníamos conocimiento, os podemos informar, y en lo que no sepamos, pues sabemos que podemos consultar con ellos. Muchísimas gracias por vuestra atención y por asistir a este canal nuestro.